Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. ¿Qué tal, amigos de Monumental, la radio de Costa Rica? Reciban un gran abrazo y un gran saludo en esta mañana de sábado y bienvenidos a Acuariofilia Marina. Este programa es de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que busca concientizar a toda la población nacional acerca de los esfuerzos de conservación que hacemos en el territorio nacional e internacional, así como también unir este gran hobby de acuariofilia, tanto en la parte marina como dulce, y buscar las mejores prácticas para asegurar la salud de los seres vivos que tenemos en las peceras de tantos hogares de Costa Rica. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su automóvil. Gracias por estar en compañía de los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y arrancamos el día no solamente tomándonos ya un buen cafecito, sino en compañía de don Hernán Azofeifa, que está acá en esta mañana. Buenos días, don Hernán. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a toda la audiencia de Monumental y de este programa Acuariofilia Marina, que todos los sábados esperamos sea del agrado de ustedes. Y hoy nuevamente con un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de la osmorregulación de los peces y vamos a diferenciar esa capacidad de osmorregulación entre los peces de agua dulce y los peces marinos. Y luego veremos más adelante en el programa todo lo que se puede derivar de esta capacidad o las implicaciones que tiene el tema de la osmorregulación. Esperamos que este día sábado vaya a ser un día muy agradable para todos ustedes y aquellos que nos escuchan y son acuaristas, pues que aprovechen para darle el mantenimiento. Cuiden muy bien esos nutrientes, que no se encuentren muy altos, esos fosfatos y esos nitratos. Así vamos a evitar bastantes dolores de cabeza. Ricardo, presentamos al invitado de hoy. Así es, claro que sí. Y antes de presentar a nuestro invitado muy especial que tenemos en esta mañana, recordarles que nos pueden ubicar a través de nuestra página web www.asocamcr.org o también a través de nuestras redes sociales como en el Facebook. Nos puede buscar como ASOCAMCR, también en nuestro canal de YouTube, para que usted esté comunicado con nosotros y también nos haga llegar sus iniciativas, sus inquietudes, sus preguntas y poder seguir interactuando a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos. En esta mañana queremos darle la bienvenida a nuestro invitado. Hoy tenemos a Arturo Angulo como invitado. Es investigador asociado del CIMAR. Es bachiller de la Universidad de Costa Rica en Biología con énfasis en ictiología. Y ahora vamos a explicar un poco de qué se trata de eso. Y también tiene un doctorado en Brasil en peces pleco o peces diablo. Así que, Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta mañana en Acuariofilia Marina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y para que usted, además de dar los buenos días, le cuente al país qué es una biología con énfasis en ictiología. Buenos días. Bueno, muy buenos días, don Ricardo, don Hernán y la audiencia que nos acompaña. Muy agradecido y honrado por esta invitación. Bueno, el área de ictiología dentro de la biología en general se enfoca en lo que es el estudio de los peces. Y desde ahí tiene múltiples ramas o subdivisiones, las cuales abarcan diversos temas específicos de estudio. En mi caso específico, cuando inicié mis estudios en la Universidad de Costa Rica, trabajé con peces de agua dulce de Costa Rica, lo que es actualizar el inventario nacional de las especies. Después en mi maestría, igualmente en la Universidad de Costa Rica, me pasé ya lo que es al componente marino. Entonces trabajé con lo que son peces de aguas profundas, peces desde los 200 hasta los 4000 metros de profundidad del mar, que presentan características de vida y anatómicas y un sinfín de adaptaciones bastante particulares e interesantes. Luego en 2015 tuve oportunidad de viajar a Brasil, donde realicé mis estudios de doctorado y ahí trabajé con una familia específica, que es la familia Loricariidae, de la que todos, bueno, muchos de ustedes supongo conocen y están familiarizados con lo que es acuarios de agua dulce, que comúnmente llamamos plecos o peces diablo. Hay una gran diversidad de estos organismos en Sudamérica, alrededor de 1000 especies, y trabajé con ellos en una cuestión que llamamos ecomorfología,
que es relacionar lo que es la anatomía del pez con ciertas cuestiones ecológicas, y en este caso lo que examiné específicamente fue la anatomía cerebral. Entonces veía cómo la anatomía del cerebro, la morfología del cerebro de estos organismos tenía implicaciones o estaba relacionada con cuestiones ecológicas, reproductivas, de diferenciación entre especies, entre muchas otras. Arturo, ya que nos comentaste que hiciste tu maestría con peces de aguas profundas, ¿cuáles son algunas de las características que tienen estos peces? Me imagino que a esas profundidades que señalas, obviamente la iluminación es diferente, la temperatura es diferente, hay una mayor presión por centímetro cuadrado. ¿Qué nos puedes ayudar a comprender un poco más la vida que sucede a esas profundidades? Bueno, usted ya bien menciona algunas de las características o condiciones adversas, por decirlo de alguna forma, que sufren o a las que están expuestos estos organismos. Sin duda alguna, la falta de luz es una de las condiciones más importantes. Por debajo de los 200 metros sobre el nivel de profundidad, ya la luz, la cantidad de luz disponible es baja o nula. Solo tenemos ciertas longitudes de onda que son principalmente de los colores rojo, que no son fotosintéticamente activas, es decir, entonces a estas profundidades no tenemos fotosíntesis y por tanto las cadenas alimenticias se ven restringidas porque dependen de la entrada de alimento de estratos superiores, es decir, no hay una producción de alimento autóctono. Entonces la cuestión de luz es muy importante. Usted mencionó también lo de la temperatura. A grandes profundidades la temperatura media es de alrededor de 4 grados centígrados. Entonces los organismos que habitan esas profundidades deben adaptarse sus diversos procesos fisiológicos a estas condiciones de temperatura. También usted mencionó lo que es la presión. Por cada 10 metros que descendemos en la columna de agua en el mar, la presión aumenta lo equivalente a una atmósfera, es decir, la presión que nosotros sentimos actualmente. Bueno, aquellas personas que están al nivel del mar sienten una atmósfera de presión. Entonces, por cada 10 metros que descendemos en el agua, esa presión aumenta un equivalente a lo que tenemos a nivel del mar. Entonces, los organismos también que habitan estas profundidades deben desarrollar estructuras corporales para soportar esas grandes presiones. Cuentan también con vejigas natatorias en algunos casos especializados, que las vejigas natatorias son estos órganos que tienen los peces donde albergan gas, que es el que le permite mantener esa flotabilidad en el medio acuático, entre otros. Y también con lo que respecta a la falta de luz, muchos organismos tienen capacidades biolumínicas, es decir, de producir luz como mecanismo de comunicación entre las especies o entre sus congéneres o con específicos, e incluso en algunos casos en especies que son depredadores. Muchos de estos organismos, en el caso específico de peces, tienen señuelos o cuestiones así que semejan otros organismos, por ejemplo algunos crustáceos pequeños. Entonces los utilizan como señuelo para atraer esas posibles presas y maximizar en este caso los eventos alimenticios, ya que, como les mencioné, el alimento a esas profundidades es algo bastante escaso. Muchísimas gracias, Arturo. Para ir entrando en el tema del día de hoy, que es la capacidad de osmorregulación de los peces, voy a poner algo que me sucedía cuando abusaba de estar en las piscinas cuando era niño. Creo que a todos les ha pasado que comienzan a sentir que la piel se les corruga toda, se hace bastante corrugadita, sobre todo cuando somos muy niños. ¿Qué tiene que ver esto con la osmorregulación, el intercambio de esas sales, Arturo? Bueno, este ejemplo que usted menciona es algo bastante interesante y en parte tiene que ver con lo que es la osmorregulación, pero antes le voy a contar otra cuestión también que llama la atención. Recientemente se ha discutido a nivel científico que el que se nos arruguen las yemas de los dedos al estar inmersos en agua por mucho tiempo, es más una adaptación del sistema nervioso para maximizar lo que es el agarre al estar dentro de superficies acuáticas. Entonces, el que nuestra piel se corrugue, se ponga rugosa, maximiza esa capacidad de manipular objetos, de agarrar objetos debajo del agua,
Entonces, esa es una de las hipótesis que se ha planteado, pero también tiene que ver la cuestión del paso de agua o el intercambio de agua entre lo que es las yemas de los dedos o la piel en general y el medio acuático, que es a lo que se refiere la osmorregulación en términos generales. Y bueno, entrando en ese tema específico de lo que es osmorregulación, bueno, la osmorregulación, como les mencioné, se refiere a lo que es el paso o el movimiento de agua entre dos medios en contacto y entre los cuales tenemos a nivel intermedio una membrana que es permeable, o sea, que permite en cierta forma el paso o no de agua y otras sustancias disueltas en agua. En estos casos, bueno, y en general, la osmorregulación conlleva al movimiento de agua desde los medios que están menos concentrados, perdón, a aquellos que están más concentrados. Entonces, tenemos un flujo neto de agua hacia donde la concentración de sales es mayor. No sé si me acompañan. Entonces, en este caso, nuestras manos tienen una concentración de sales mucho mayor que lo que sería el medio acuático. Es decir, por ejemplo, si nos encontramos en una piscina de agua dulce, la concentración de sales a nivel de nuestra piel es mucho mayor que lo que es la concentración de sales en el agua de la piscina. Por tanto, existe una tendencia por presión de fluidos, por presión osmótica, de entrar agua a nuestra piel. Y eso también conlleva lo que es ese hinchamiento y es eso que se ve arrugado en las yemas de los dedos. Pero ahí en ese fenómeno específico que usted mencionó hay que considerar esas dos hipótesis que se plantean. Excelente. Tal vez vamos entrando entonces en esa capacidad diferente que tienen los peces de agua dulce con los marinos, porque acabas de mencionar precisamente el tema de las concentraciones de sal y sabemos que el agua de mar tiene una concentración muchísimo más alta de sales que la del agua dulce. Sí, exacto. El medio marino, el agua de mar en sí, tiene entre 35 y 40 veces más concentración de sales que el medio dulce acuícola. Entonces los organismos, en este caso peces, y es equivalente a diversos organismos acuáticos, si comparamos esos dos grupos, dulceacuícolas versus marinos, vamos a tener condiciones muy distintas y presiones distintas en cada uno de esos medios. Entonces, por ejemplo, en el medio dulceacuícola, los peces, es decir, el medio interno, va a estar más concentrado que el medio externo en sales, por lo cual los peces de agua dulce tienden a recibir un flujo o neto o incremento de agua dulce hacia sus sistemas internos. En el caso de las especies marinas ocurre lo contrario. Los peces marinos tienen una concentración de sales mucho menor en comparación a lo que es el medio externo, por tanto tienden a perder agua y acumular sales en su interior. Entonces, cada uno de estos grupos ha desarrollado a nivel evolutivo diferentes mecanismos o adaptaciones para poder contrarrestar esa pérdida de agua o ese ingreso excesivo de agua o esa pérdida de sales, ese ingreso excesivo de sales que ocurre producto de ese equilibrio osmótico que se llama, que se debe mantener entre los medios internos y externos, tanto en el medio dulceacuícola como en el medio marino. Arturo, un tratamiento muy común en las tiendas de acuario a los peces para tratamiento de parásitos es hacerle a un pez de agua salada, por ejemplo, un baño de agua dulce por algunos minutos. Generalmente 5 minutos es lo que oscila un baño de agua dulce. Luego se vuelve ese pez a su medio normal, ¿verdad? Al agua salada. ¿Qué pasa con el cuerpo del pez en esa transición? Bueno, en estos casos los peces, varios grupos de peces, no todos, tienen un espectro de tolerancia relativamente alto. Entonces, por ejemplo, encontramos especies que se pueden en ambientes naturales movilizar fácilmente entre ambientes marinos y ambientes de agua dulce. Al menos acá en Costa Rica tenemos varias especies como los róbalos, el sábalo, algunos pargos, roncadores. Hay una gran diversidad de peces que tienen una capacidad fisiológica y metabólica para tolerar esos cambios a nivel de concentración de sales. Entonces, para un pez marino, el hecho de ser sometido a un ambiente dulceacuícola externo no sería una presión tan fuerte, menos si el tiempo de exposición es relativamente bajo. Entonces, los peces en general, peces marinos en este caso, tienen una capacidad de tolerar esos cambios en la concentración de sales en el ambiente y pues es una práctica
como usted lo menciona, relativamente común y que tiene diversas finalidades. Excelente. Y eso es lo que hace que podamos ver, no sé, algunos reportes de peces en los estuarios, en las entradas de bocas de río o inclusive más adentro. Sí, exactamente. En Costa Rica, para dar el ejemplo puntual, tenemos más de 100 especies de ambientes marinos o salobres que pueden ingresar considerables distancias en ambientes dulceacuícolas. Les mencioné algunos ejemplos. Otros en agua dulce bastante conocidos son el pez bobo, la lisa, el tepemechín, los peces sierra son otro ejemplo, los tiburones toro. Hay una diversidad bastante importante de especies que son típicamente marinas o asociadas a ambientes marinos y salobres que pueden usar con total facilidad ambientes dulceacuícolas, es decir, ríos y lagos en nuestro país. Y eso, bueno, se los estoy comentando respecto a los que son especies nativas, pero aplica a una gran cantidad de especies que son utilizadas en lo que es la acuariofilia. Correcto. Cuando pensamos en la evolución de los peces, obviamente tenemos que entender que evolucionaron para diferentes umbrales de tolerancia a las salinidades. Y tenemos, como vos referenciabas, que la salinidad promedio anda en 34.5 gramos por cada litro de agua. Y ahí donde mayormente van a ser los iones de sodio y cloro los más abundantes. Pero tenemos otras aguas de algunos mares que todavía están más altas sobre ese promedio general. Pienso en la del Mediterráneo y por supuesto en un nivel más extremo la del Mar Muerto, donde la vida es prácticamente reducida a microbios. Sí, correcto. Diferentes medios ofrecen diferentes dificultades, por así decirlo, a los organismos acuáticos y por tanto estos organismos deben desarrollar adaptaciones fisiológicas o metabólicas para contrarrestar de cierta forma esas presiones negativas, por decirlo de alguna forma. En ese ejemplo puntual que usted menciona, por ejemplo, especies marinas que habitan ambientes marinos con una salinidad, como usted bien menciona, de unos 35 partes por mil, perdón, versus especies que habitan ambientes con una concentración salina mucho mayor. En especies típicamente marinas de acá, por ejemplo, tenemos que la tasa metabólica, es decir, la inversión en energía que estos peces realizan para excluir activamente el exceso de sales en su sistema en general, es de alrededor de un 5%, es decir, de la energía metabólica basal que los peces mantienen para desarrollar todas sus actividades vitales básicas, 5% es destinado a la exclusión activa de sales. En las especies que habitan medios marinos con una mayor concentración de sal, este porcentaje puede aumentar hasta un 10%, es decir, el proceso de exclusión de sales es mucho mayor, puesto que la presión de sales de la salinidad externa es mucho mayor. Entonces, estos organismos, considerando esas diferentes presiones y esos diferentes ambientes, tienen adaptaciones puntuales específicas para contrarrestar o para mantener ese equilibrio osmótico necesario para realizar sus funciones vitales. Y acá es muy importante mencionar unas células especializadas que se encuentran en lo que son las branquias de los peces, que se llaman células de cloruro, que son las que se encargan de ese bombeo activo, ya sea hacia afuera o hacia adentro, de lo que es el exceso de iones, aparte del trabajo que realiza también parte del sistema digestivo y excretor por medio de los riñones, en lo que es la generación de orina más o menos concentrada respecto a las concentraciones relativas del medio externo. En el caso, para ir entendiendo un poquito mejor el tema de la regulación, vos mencionabas que tenemos una membrana que es semipermeable y eso lo van a tener tanto los peces de agua dulce como los peces de agua salada. Si metemos un pez de agua dulce al agua de mar o al revés, metemos un pez de agua de mar al agua dulce, donde en la evolución el pez de agua dulce no está acostumbrado a la cantidad de sales que tiene el mar y viceversa,
vamos a producirle un choque osmótico. ¿Podríamos conversar sobre ese tema? Sí, claro, sí, ese choque osmótico es producto de esa inclusión en un medio al cual el organismo no está adaptado. Y como usted lo menciona, el llevar un pez de agua dulce a un medio salino ejerce una presión mucho mayor que el caso contrario, puesto que los peces de agua dulce no tienen mecanismos usualmente tan bien desarrollados o funcionando a una tasa metabólica importante en contraparte a lo que es el componente marino. Entonces, pues sí. Obviamente aquí el pez de agua dulce en sus células va a sufrir tremendamente al ser migrado, digámoslo así, al agua marina, y por supuesto el pez de agua salada, que tiene una mayor concentración de sales en sus células, si se lleva al agua dulce, más allá de los umbrales que la evolución le ha permitido tener, va a sufrir también muchísimo y le podemos causar la muerte. Sí, claro, sí, esto depende para cada organismo en específico o para cada especie, en muchos casos, o grupos de especies, de las adaptaciones fisiológicas y anatómicas que estos organismos tengan. Entonces, por ejemplo, un pez de agua dulce no tiene la cantidad suficiente de células de cloruro que les mencioné a nivel de las branquias, entonces no puede responder tan efectivamente a ese cambio en la presión osmótica o en la salinidad del agua, ese choque osmótico. Entonces ese choque, como usted bien lo menciona, es más nocivo o menos fácil de tolerar para una especie dulceacuícola que una especie marina. ¿Podríamos explicar un poquito más esa diferencia entre un medio que puede ser hipertónico con respecto al otro medio que sería hipotónico? Bueno, estas denominaciones hipo e hiper se refieren a la concentración de sales relativas, donde hiper es mucho y hipo significa poco o bajo. Entonces, un medio hipertónico es un medio donde la concentración de sales es mucho mayor respecto a la concentración de sales en el interior del organismo. En este caso sería, por ejemplo, el medio marino. Y en este caso particular, el de los peces, como ya les había mencionado, los peces que habitan en un medio hipertónico tienden a perder agua por el proceso de difusión que se da desde su interior hacia el exterior y tienden a ganar sales. Entonces, como adaptaciones a esta presión, los peces tienden a beber grandes cantidades de agua, aunque suene un poco extraño, pero sí, los peces beben agua. Entonces, los peces beben agua, secretan orinas bastante concentradas para eliminar ese exceso de sales y poder absorber cantidades importantes de agua dulce, y a su vez tienen otras adaptaciones a nivel del aparato branquial o del intestino, donde excretan activamente iones y otras sales, como usted ya mencionó, el sodio y el cloro son bastante importantes. También tenemos potasio, magnesio, manganeso, entre muchos otros. Entonces, estos peces en realidad lo que hacen es invertir energía en obtener agua dulce para mantener ese equilibrio interno y liberar el exceso de sales a nivel interno. Exacto, es que eso quería ir llegando, Arturo. En el caso de los peces marinos, entonces debemos entender que casi que permanentemente pasan tomando agua y haciendo una excreción de las sales a través de sus desechos, contrario sí, a lo que puede hacer un pez de agua dulce. Sí, los peces de agua dulce, como usted los mencionó, se encuentran en un medio hipotónico, donde la concentración de sales en el medio externo es mucho menor a la concentración interna. Y acá sucede el efecto contrario, los peces tienden a ganar agua por esa mayor concentración de sales a nivel interno. Entonces, la energía que invertían los peces marinos en excretar sales, la invierten los peces de agua dulce en excretar el exceso de agua y atraer sales del medio externo. Entonces, los peces de agua dulce en contraposición secretan orinas altamente diluidas y pasan orinando constantemente para mantener ese equilibrio interno de sales con el medio externo. Correcto. Quería llegar al punto porque para nosotros en la acuariofilia marina hay un tema que a veces no le prestamos mucha atención y es precisamente ese gasto de energía que hace el pez para estar
en esos umbrales o en esa zona segura de salinidad para la cual evolucionó. Y podemos tener un pez que es endémico tal vez del mar Mediterráneo, que tiene una ligera salinidad más elevada que la del mar Caribe, por poner otro ejemplo, y ese pez endémico del mar Caribe, pues va a haber unas zonas grises donde pueden convivir una y otra especie. Pero si hacemos algún desajuste, puede ser que afectemos a una de las dos especies porque no han evolucionado para vivir en esos umbrales, y el pez tendrá que hacer un mayor gasto de energía para poder compensar esas diferencias de sal. Y corregime, al tener que hacer un mayor gasto de energía, significa que van a haber otros procesos que el pez va a tener que limitar dada la menor energía disponible. Exactamente, está usted en todo lo correcto. Ya le podemos dar un diploma universitario en ictiología también. Bueno, es parte de quienes se arrimen al pasatiempo, y lo importante sobre todo para los niños, que este es un pasatiempo que va a enseñarles de todo: biología, química, física, bricolaje, en fin, un día estos haremos un programa especialmente dedicado para los niños. Aporto el tema, Arturo, porque a veces no tenemos como acuaristas la dimensión de lo que significa para la buena salud de los peces. Y por supuesto que el pez, al contar con menos energía, porque no le tenemos la adecuada salinidad, pues va a limitar sus funciones reproductivas, va a ser más propenso a contraer enfermedades, etcétera. Sí, exactamente. Cualquier desviación de la serie de parámetros a los cuales el organismo se adaptó o está adaptado originalmente va a representar un detrimento en otras cuestiones, como usted bien lo menciona: reproducción, alimentación. Va a aumentar lo que podría ser la susceptibilidad a infestaciones de parásitos, entre muchas otras. Entonces, cualquier desviación de esos estándares o de esos intervalos de variación respecto a las condiciones externas de salinidad, entre otros, va a conllevar un detrimento en la condición de salud del organismo en sí. Bueno, un tema muy, muy interesante que hemos compartido en esta mañana. Es muy interesante, don Hernán y Arturo, también ponerse a pensar que en la acuariofilia marina hay algunas especies que se ha logrado con éxito migrar de un mundo al otro, del agua dulce al agua salada, por ejemplo. Y habría que entender también los estudios de la calidad de vida de esa especie una vez que se logre pasar al otro lado, y cuál va a ser su expectativa de vida, inclusive de adaptabilidad en largo plazo, Arturo. Pero queremos agradecerte también por haber estado con nosotros en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Vamos a seguir conversando estos temas, don Hernán, muy importante, de cómo conectamos lo que pasa en la naturaleza con lo que pasa en nuestros acuarios de agua dulce y agua salada. Pero agradecerte, Arturo, por estar con nosotros acá en esta mañana. No, con mucho gusto y gracias a ustedes. Estás en sintonía de Radio Monumental. Vamos a un corte comercial y pronto estamos de regreso. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía de Radio Monumental. Hoy en el programa Acuariofilia Marina conversando sobre el tema de la osmorregulación. Vamos a dedicarle la segunda parte de este programa básicamente al tema de los peces marinos, esa capacidad de osmorregulación, y por qué como acuaristas debemos ser muy responsables en el manejo correcto de este parámetro. Veíamos con Arturo que en el mar tenemos ciertas cantidades de sal, y apuntábamos que en el caso del sodio y el cloro eran las sales de mayor abundancia. Propiamente el promedio en
en el agua de mar, tenemos que en 1 litro de agua vamos a tener 965 gramos propiamente de agua. Y vamos a tener alrededor de 34.5 en promedio, porque hablábamos de las variaciones, por ejemplo, que hay con el Mediterráneo, mar Mediterráneo, con el Índico y también con el Caribe. Pero en promedio tenemos 34 gramos o 34.5 gramos propiamente de sales presentes en ese litro de agua de mar, donde el sodio y el cloruro son los 2 elementos más abundantes. Propiamente la sal común y silvestre que tenemos en todas nuestras mesas de cocina, cloruro de sodio. El cloruro está presente en alrededor de casi los 19 gramos, el sodio por los 10.5 gramos, y ahí sucesivamente vienen otros elementos como es el sulfato, el magnesio, los bicarbonatos, el calcio, el potasio, y ahí sucesivamente un montón de elementos menores y traza que suman más de 70, por lo menos los que usan en las fórmulas de sal sintética para el uso en nuestro pasatiempo, constituyen alrededor de entre 70 y 80 elementos, pero hay muchísimo más elementos presentes en el mar. Nos decía Arturo, Ricardo, que entonces las células de los peces marinos tienen una X concentración de sales a las cuales han evolucionado, y viceversa para los de agua dulce. ¿Qué es lo que quiere decirnos para efectos de la buena salud de nuestros peces? Es que nosotros no solo debemos de preocuparnos en tener, por un lado, el cloruro y el sodio en su balance regular, sino que realmente tenemos que tener todas las sales en las proporciones adecuadas para las cuales han evolucionado los peces. Por ejemplo, el yodo es fundamental para ciertas funciones celulares, y esa transferencia que se va a dar del yodo que está en la columna de agua hacia las células va a existir en la medida que ese yodo esté disponible para nuestros organismos. Entonces, aquí entramos en el tema de la salinidad, a que es importante que también exista un correcto equilibrio iónico que nos permita que nuestros peces no sobrevivan, sino que vivan correctamente. Bien comentaba Arturo que el desbalance que tengamos de esas sales va a comprometer un presupuesto de energía del pez para sobrevivir. Entonces comprendamos que el pez ha evolucionado para moverse en ciertos rangos, en ciertos umbrales, y que cuando se sale de esos umbrales tiene que recurrir a un mayor presupuesto de energía para salir adelante. Básicamente eso lo que nos dice es que si comprometemos por las malas prácticas el presupuesto de energía del pez, lo vamos a dejar indefenso para que lo pueda destinar a otras actividades metabólicas como el crecimiento, la reproducción, pero sobre todo, por ejemplo, para un sistema inmunológico. Y entonces, por una mala salinidad, el pez queda más expuesto o más propenso a las enfermedades. Por tanto, Ricardo y amigos, esto lo planteo porque cuando vamos a comprar un pez, y también lo veíamos con Arturo, de que las tiendas normalmente manejan una salinidad más baja, tenemos que hacer un proceso de aclimatación adecuado, porque de lo contrario lo que vamos a producirle es un choque osmótico al pez, y por supuesto que eso nos va a pasar la factura. Y te puedo decir, Ricardo, que esta es una de las razones principales por las que muchas personas, cuando realizan una mala aclimatación, pierden los peces. Tal vez no mueren de inmediato, pero a los días, a la semana, los encuentran muertos y no se explican las personas.
tenemos que entender que esa salinidad que hay en el océano es más concentrada que los fluidos corporales que están en el pez, y que esa agua es eliminada, pero la sal, y hablábamos que por eso era que el pez tenía que estar constantemente tomando agua, en el caso de los peces marinos, y las sales van a tender a difundirse y se van a concentrar en el interior del pez. Y como bien nos explicaba Arturo, el pez, para que no se produzca una acumulación de sales, va a estar deshaciéndose de las mismas a través de sus heces. Entonces, veámoslo al lado contrario. Cuando introducimos un pez de agua dulce en el agua de mar o en el agua salada, ahora tenemos un medio que está invertido. El medio externo ahora va a ser más hipertónico, o sea, menos cargado de sales respecto de la parte interior del pez. O sea, las células del pez de agua dulce y las células de este pez van a tender a perder agua por ese efecto de ósmosis, y por tanto se van a ir arrugando, y que también es lo que andamos buscando con el caso de los parásitos, pero en un sentido inverso. Y eso es lo que va a llevar, por ejemplo, al pez de agua dulce a morir cuando lo metemos al agua salada. Cuando hacemos la aclimatación, por supuesto que también está el tema de la aclimatación por temperatura, y tal vez hoy nos dé tiempo de darle unos minutos, es indispensable que usemos ese goteo para el caso de los peces, porque eso le va a ir permitiendo al pez paulatinamente, no solo ajustando el nivel de pH, por supuesto pensamos que en el tema de la temperatura ya le hemos puesto a flotar por unos 15-20 minutos ese pez, sino también va a permitirle al pez llevar a cabo esa transición, ese ajuste de esa salinidad que estaba en 1019, 1020 en un acuario, a la salinidad de 1025 o 1026 que tenemos. Este tiempo de goteo es fundamental precisamente para que no se dé ese choque osmótico, y al no darse el choque osmótico es lo que nos va a permitir garantizar que ese pez nos viva mucho tiempo, que no se den lesiones internas, que son las que provocan que a los días o a la semana lo vayamos a encontrar afectado de salud. Y don Hernán, para apoyar este planteamiento que hace usted, sin duda yo concuerdo que es muy importante ese proceso de aclimatación. Entonces, si en muchas de las tiendas se practica una salinidad de 1018 a 1020 y se va a llevar ese pez a un acuario que tiene 1025, que obviamente recomendamos que sea el acuario de cuarentena, ¿verdad? Que el que va a tener esa salinidad de 1025, ¿cuánto es un tiempo recomendado considerable para que ese choque osmótico no venga a afectar al pez? ¿Cuánto debería ser ese proceso de aclimatación? Normalmente, Ricardo, va a andar alrededor de los 30 minutos. Yo creo que ya eso es un tiempo suficiente. Obviamente pensando en un goteo que no sea muy lento, sino una gota cada segundo o 2 gotas por segundo. Aquí lo importante, más que el tiempo, es que utilicemos un refractómetro. Y cuando el refractómetro nos marque una diferencia de 0.001 con respecto al agua del acuario, ya ahí estamos en el momento adecuado para transferir el pez. ¿Qué quiero referirme con 0.001? Acordémonos que la gravedad específica nosotros la medimos como 1026. Entonces, si yo tengo mi acuario en esos 1026 y el pez que traje de la tienda está en 1020, ahí tengo una diferencia de 20 a 26. Entonces, cuando a mí el refractómetro me marque que ya lo tengo en 1025,
o si se me pasó a 1027, estamos en ese rango que digo de 0.01 y ese es el momento en que ya podemos transferirlo sin ninguna preocupación. Claro está que hay un tema aquí, Ricardo, que es importante, que si el pez lo compramos por encomienda, a alguna persona lo compró aquí en el Valle Central y se lo están mandando, por decir algo, a la zona sur de Costa Rica, San Carlos, o en otros países que los compran en línea y demoran en llegar bastantes horas. Hay otro tema que tal vez en otro momento le podemos dar espacio en Acuariofilia Marina, que es hablar de la muerte por envenenamiento, porque a veces el aclimatado por goteo puede ser contraproducente en peces que han tenido un alto tránsito, porque en esa bolsa se nos va a haber formado una amonia, el amoníaco es lo que nos los va a matar, pero cuando está en un pH bajo no es amoníaco, está en una forma de amonia menos tóxica, pero es porque el pH se ha bajado en la bolsa. Cuando abrimos la bolsa el pH va a cambiar, se nos va a hacer más alcalino y al hacerse más alcalino se nos va a convertir esa amonia menos tóxica en amoníaco, que es lo que puede llevarse el pez de forma inmediata. Entonces nada más ese paréntesis que podríamos darle tratamiento en un próximo programa de Acuariofilia Marina, de que hay momentos en donde no es prudente el aclimatar al pez por goteo. Vamos a tener que hacer un procedimiento diferente, pero eso lo hablaremos posteriormente para no robarle el espacio al tema de la salinidad en el acuario marino. Otra cosa que es muy importante, veamos por ejemplo otra sal que a veces uno no asocia con el tema de la salinidad, pero yo quiero que quede claro, por lo menos en el programa de hoy, que cuando hablamos de salinidad estamos hablando de sales, no solo de la sal común y silvestre de nuestras mesas de cocina, ¿verdad? Que es el cloruro de sodio, sino de todos los demás sales o elementos que están en esa agua de mar. Por ejemplo, en el caso del potasio, en el interior de las células de los seres vivos hay 4 veces más de potasio que de sodio, mientras que en la parte exterior de la célula hay 30 veces más sodio que potasio. Esto lo que nos dice es que las células han desarrollado, digámoslo así, complejos sistemas enzimáticos para mantener las proporciones y transportar los iones a través de la membrana celular. Y cerca del 25% del consumo energético de un ser vivo para mantener esa relación pasa por pasa por ese balance, ¿verdad? Entonces, si en nuestro acuario reducimos la cantidad de potasio en ese equilibrio iónico que mencionaba, tenemos un problema porque vamos a aumentar la posibilidad de alterar ese equilibrio de el sodio con respecto al potasio interno de las células. Y esas son las cosas que nos llevan a que no las vemos, pero que se traducen en la buena salud de los peces. Y a veces que se nos juntan con problemas de temperatura, con problemas de plaga, y están cogiendo a nuestros peces en un mal momento porque no están en plenas condiciones, porque han comprometido todos sus presupuestos de energía para realizar esos equilibrios que muchas veces se cometen simplemente porque no somos diligentes o no estamos encima del acuario viendo que los elementos estén en las proporciones adecuadas. Eso es lo que me lleva a mí a otro tema, es que nos cuestionemos si realmente en nuestros acuarios estamos usando aditivos balanceados iónicamente.
porque de lo contrario vamos a tener esos excesos o déficit en las proporciones de las sales. Y esto es porque a veces usamos aditivos de solo 2 partes. Y son detalles que hacen gran diferencia en esa calidad de vida. Es decir, si queremos que un pez nos dure 5, 10, 15 años o más, tenemos que considerar estos elementos, porque sería para mí un acto irresponsable tener un pez nada más para que nos viva 1 año o menos, simplemente porque nos falta un poquito de diligencia. Entonces, usted lo que dice, don Hernán, es que, por ejemplo, el método de 2 partes que es comúnmente utilizado para hacer reemplazo de el calcio y la alcalinidad en los acuarios, pero que tiene como consecuencia el subir el nivel de salinidad, viene a subir peligrosamente con el tiempo el nivel de tolerancia o de adaptación y podría convertirse en un choque para los seres vivos y acortarles el ciclo de vida. Sí, totalmente, Ricardo. Y es que es lo que hablábamos con Arturo. Los peces y los organismos marinos en general evolucionaron para X determinadas condiciones. Incluso, por ejemplo, te puedo decir que yo di una referencia de 34.5 gramos de sales por cada litro de agua, pero ese es el promedio. Si mi pez es del Mediterráneo y en la memoria no me falla, ahí la concentración es del 36%. Y en el Caribe sí andamos como los 34%. Entonces, ese pez que evolucionó a lo largo de tantísimos años va a tener un umbral diferente del Caribe. Probablemente el umbral bajo de ese pez del Mediterráneo va a quedar corto con respecto al umbral bajo del pez del Caribe. Y si yo mantengo mi acuario con un umbral bajo en alguno de los elementos, ya sean los comunes como el cloruro o el sodio o el calcio o decimos potasio y yodo o qué sé yo, simplemente le estamos metiendo estrés al pez. Y el pez va a tener que destinar energía para hacer esas compensaciones. Y ahí es donde vienen los problemas posteriores. Y si a eso le sumamos el elemento... Y a veces la gente se confunde, perdón Ricardo, porque dicen, pero es que en el acuario los mantienen a salinidades bajas. Y por eso es que yo hacía la aclaración inicial de que sí, pero son peces que están en tránsito. Ninguna tienda pretende dejarse los peces de forma permanente, y si los ves de forma permanente porque están en un acuario de exhibición, la salinidad que tiene ese acuario de exhibición es la normal. ¿Y si a eso le sumas el componente de temperatura? Por supuesto. Entre la salinidad y la temperatura, esos son los 2 parámetros que más demandan de presupuesto energético de un pez. Y si ya le estás robando presupuesto energético al pez porque no tenés la salinidad adecuada, y a eso le sumas tolerancias a temperatura que también van a ser diferentes, porque lo que calienta el mar en promedio en el Índico, en el Mediterráneo, en el Atlántico o en el Mar Caribe va a ser diferente. Entonces los peces también evolucionaron para tolerancias térmicas también diferentes. Entonces, si le robamos presupuesto energético por el lado de la salinidad y además le vamos a estar robando presupuestos energéticos por el lado de la temperatura, ese es un organismo que cuando tiene que enfrentar algún problema de, no sé, EIC, Velvet o cualquier otro de los problemas, es un pez que está muy comprometido para salir adelante. Más vulnerable. Nos queda ya muy poco tiempo, Ricardo, pero 2 temas quisiera terminar de aportar. Ya que introduciste el tema de la temperatura, tenemos que entender que la salinidad y la temperatura no solo consumen ese recurso energético cuando están en desbalance, sino que
la temperatura afecta la salinidad. Según sea la temperatura y la salinidad que tengamos, la densidad de la salinidad va a disminuir cuando aumenta la temperatura, o viceversa. Y entonces por eso cuando alguien tiene en el acuario un sensor para monitorear la temperatura y la salinidad, se va a percatar de que según se mueva la temperatura también va a afectar la salinidad. Entre más fría sea el agua del acuario o el agua de mar, más densa va a ser la salinidad. Lo normal es que tengamos la densidad del agua de nuestros acuarios entre 1022 a 1026. Yo personalmente me gusta mucho manejarlas en 1026. Pero un acuario de arrecife, esto es para un acuario de peces, ¿verdad? Pero un acuario de arrecife sí debería andar entre los 1024 y los 1026. Para terminar de apuntar y que a veces, como dicen, en los pequeños detalles está el diablo, ¿verdad? Nada más entendamos esto. El 84% más o menos de las sales que están en el acuario, en el agua de mar, lo constituye ese cloruro y ese sodio. El sulfato, el magnesio, el calcio y el potasio, que son otros que están relativamente en mayor proporción, pero no tanto como los dos primeros, ya con solo esos alcanzamos el 98.1%. Entonces, imaginemos que el restante 1.9 lo constituyen un montón de elementos. Yo les citaba a ustedes que normalmente la sal para nuestros acuarios tiene más de 70, entre 70 y 80, pero hay más de 100 elementos en el agua de mar. Entonces, imagínense el detalle que hace ese 1.9, que está constituido por todos los demás elementos que no son los que anteriormente cité, y que hacen una tremenda diferencia en la buena salud de los organismos. Y el otro punto que quisiera aportarles es que para el caso de corales, de anémonas o invertebrados, no tienen la capacidad de osmorregulación de nuestros peces, y por eso es que una aclimatación de estos organismos requiere de más tiempo. No es el mismo tiempo que le podemos dar a nuestros peces. Y de la salinidad adecuada también. Sí, es que al no tener esa capacidad de osmorregular, entonces debemos entender que sus fluidos internos van a ser de la misma composición que los fluidos externos. Entonces yo traigo un pez de un camarón de una tienda, viene con una X condición de fluidos, de sales internos. Y si no le doy una correcta aclimatación, a ese camarón me lo vuelo en segundos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de hacer esa osmorregulación. Y por eso es que si no aclimatas correctamente un camarón, lo echas y inmediatamente lo ves patas arriba, porque murió. Y con más razón todavía otros organismos más sensibles como las estrellas de mar. Pero lastimosamente las anémonas, sí, y lastimosamente, como siempre, el tiempo nos ha ganado. Sí, pero no quiero que nos gane sin saludar a algunas personas que se nos acercan muchísimo en las redes sociales. Queremos enviarle un caluroso saludo a Katia Rojas, Carlitos Flores, Gabriel Madrigal, Juan Carlos Molina, Dylan Montoya y Gabriel Esquivel. Muchísimas gracias a ellos por estar tan cerca de nosotros siempre en redes sociales, y gracias a usted, mi amigo y mi amiga, que nos permitió alcanzar un poco su espacio en esta mañana de sábado y compartir un poco de este fascinante mundo de la acuariofilia marina. Sigue en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.